El formalismo ruso y el estudio de la literatura. Síntesis. Los primeros formalistas separaban la forma del contenido de los textos. No consideraban importante para el estudio de la literatura el contenido humano, emociones, ideas y realidad, prefiriendo el estudio del conjunto de recursos utilizados para la creación. En un primer momento, la literatura era la suma total de todos los recursos estilísticos empleados en ella, Shklovsky. En otras palabras, su interés se centró en el conjunto de procedimientos desvinculados del contexto. Esta independencia respecto del contexto les valió la crítica de Trotsky en 1924, lo que llevó a una nueva etapa del formalismo, 1928, en la que a partir de los estudios de Tinianov y Jacobson se incorporaron los elementos de la vida cotidiana a través de conceptos como función, sistema, factor constructivo, serie literaria y series afines. En consecuencia, el formalismo, de una forma natural, se abre paso a la dimensión sociológica de los textos. Dicha dimensión llegará a su más grande desarrollo a partir de los trabajos de Jan Mukarovsky y Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Desde sus inicios, en la crítica literaria rusa, las preocupaciones políticas y sociales tienden a predominar. Una obra de arte se juzgaba ante todo por su mensaje social y político, solamente en segundo lugar por sus cualidades formales. El formalismo ruso fue el primer movimiento crítico ruso que se ocupó sistemáticamente de los problemas de ritmo y métrica, estilo y composición. Sus antecedentes no se limitan a las afinidades de la ciencia literaria occidental, pues es posible afirmar que coincide con una tradición propia de conciencia de forma que se remonta a la Edad Media. De acuerdo con el manifiesto futurista que se oponía al simbolismo, la forma determina el contenido. Primacía de la forma sobre el contenido fue el grito de guerra del primer futurismo ruso. El signo verbal se entendía como una entidad independiente, organizadora de los materiales de los sentimientos y del pensamiento. Palabras de Mayakovsky. La atención se centraba más en la forma exterior o trama sensible del símbolo lingüístico que en su valor comunicativo, en el signo más que en el objeto, liberar a la palabra de la servidumbre del significado. La contribución directa del futurismo ruso en la teoría de la literatura fue menos una consecuencia que una implicación metodológica general del movimiento. El futurismo, comprometido con la revolución bolchevique y la formación de una cultura proletaria, manifestó desde sus inicios su independencia con el concepto. Desinteresado del afán representativo, se podría caracterizar como movimiento de ilustración. Su expresión extrema se produce en 1945 con el poeta rumano Isidore Isú y su letrismo, y con la poesía concretista. En primer lugar, tenemos los caligramas de Apollinaire rescatados de la Edad Media, el concretismo de Maxville en Brasil y la poesía de Göringer. De algunos de los artífices de este movimiento y de los resultados que en la actualidad tenemos de él, podemos mencionar Viktor Shklovsky, Vladimir Mayakovsky, Roman Jakobson. Y aunque él mismo no se consideraba formalista, pero los estudios de la crítica literaria y de la teoría literaria ubican como postformalistas, tenemos al grupo de Bakhtin y al propio Bakhtin. Tal como lo explicará posteriormente Bakhtin, no es lo mismo el formalismo que la estética formal. El formalismo, que es la escuela que nos ocupa en estos momentos, tiene sus raíces más profundas en la tradición del estudio de la forma rusa. La estética formal tiene a sus más importantes representantes los filósofos idealistas como Kant, Hegel y posteriormente a el neocantismo y Husserl. No obstante, se podría decir que los aportes hechos por la lingüística sociriana,
lingüística de la lengua, que se apoya en las dicotomías significante, significado, lengua y habla, se convierten en los detonantes de una conceptualización que viene a dar apoyo al origen de la poética formalista. En este sentido, según Shklovsky, hay que plantear la dicotomía entre lengua cotidiana y lenguaje poético. El primero, la lengua cotidiana, tiene una utilidad. El segundo se repliega a sí mismo. De acuerdo con Shklovsky, el lenguaje poético se configura o se compone a partir del conjunto de procedimientos que generan un extrañamiento o una singularización, lo que vendría a dar origen a ese repliegue del lenguaje poético en sí mismo que se llama literariedad. De acuerdo con Shklovsky, el procedimiento de singularización, en este caso, ejemplificado con Tolstoy, consiste en no llamar al objeto por su nombre, sino en describirlo como si lo viera por primera vez y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. Además, en la descripción del objeto, no emplea los nombres dados generalmente a sus partes, sino otras palabras tomadas de la descripción de las partes correspondientes a otros objetos. Es decir, se repite la dicotomía conocido, desconocido, que correspondería a la dicotomía significante, significado, forma, contenido, diacronía, sincronía, etc. Los historiadores del formalismo identifican dos tendencias del mismo en relación con el papel o el protagonismo de la lingüística. Una primera tendencia ve en la lingüística un instrumento necesario para el estudio de la literatura, pero independiente de la ciencia lingüística. Otra tendencia ve en la poética o el estudio de la literatura una rama de la lingüística. Este es el caso de Roman Jakobson. Para Roman Jakobson, la poética, que es el estudio de la literariedad, forma parte de la lingüística. Es así como dentro de esta tendencia en la que la poética forma parte de la lingüística, el señor Roman Jakobson propone los factores de comunicación bajo un modelo lineal de la comunicación en el que emisor transmite un mensaje a un receptor con respecto a algo que es un referente a través de un código o utilizando un código o una lengua y a través de un medio de comunicación identifica las funciones que vienen a formar parte de todo proceso comunicativo. Cuando la comunicación se centra en el emisor, se llama expresiva o emotiva. Cuando la comunicación se centra en el receptor, se llama apelativa. Cuando la función se centra en el referente, es decir, de aquello de lo que se habla, se llama referencial. Cuando se refiere al código o al sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje, se llama metalingüística. Cuando se refiere a el canal o se ratifica la efectividad del canal, como cuando se habla por teléfono y uno corrobora que está siendo escuchado en aló, aló, ¿me escuchas? La función se llama fática. Por último, y esto es lo que nos interesa, la función que se centra en el mensaje o el mensaje que se repliega en sí mismo, que era lo que nos referíamos anteriormente, se llama la función poética. En palabras de Roman Jakobson, el rasgo distintivo de la poesía consiste en que una palabra se percibe como palabra y no simplemente como representante, proxy, del objeto denotado, o como un estallido de emoción en que las palabras y su composición, su significado, su forma exterior e interior adquieren peso y valor por sí mismas. Con respecto a Eichenbaum, el objetivo de la poesía consiste en hacer perceptible la trama de la palabra en todos sus aspectos.
Si el emisor quiere expresar su opinión o algún sentimiento personal, estará privilegiando la función expresiva o emotiva, centrada en el emisor. Ejemplo, qué mal siento hoy, estoy enamorado de ti, tengo pena, no estoy de acuerdo con este tema, etc. Si el emisor quiere apelar al receptor, esto es, que responde a lo que está preguntando, que obedezca o simplemente que converse con él, se estará privilegiando la función apelativa o conativa del mensaje, centrada en el receptor. Ejemplo, ¿quieres ir al cine conmigo hoy? Abre la puerta, por favor. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que esto está mal hecho, ¿no? Etcétera. Si el mensaje busca referirse al mismo lenguaje o código utilizado, por ejemplo, definir lo que es una metáfora, explicar los factores y funciones de la comunicación, formular teorías acerca del lenguaje, se estará privilegiando la función metalingüística del lenguaje. Por ejemplo, estamos hablando en español, que es el idioma oficial de Chile. La metáfora constituye un uso figurado del lenguaje. Las palabras son necesarias para la comunicación lingüística, etc. La orientación del mensaje sobre sí mismo constituye la función poética, según la cual los medios por los que se estructura y configura el mensaje no apuntan prioritariamente a referir un contexto externo, sino a poner de relevancia al mensaje en sí. Se considera que en las expresiones literarias premia la función poética en la medida en que aquellas utilizan el lenguaje para la creación artística. El estudio de la función poética ha planteado el problema de la literaturidad. La fusión fática apunta a la verificación del contacto o canal a través del cual se está llevando a cabo la comunicación. Ejemplo, aló, aló, parece que se cortó la comunicación. ¿Me escuchas? Entendido, cambio fuera. Aló, ¿me copia? Si el mensaje se centra en el contexto, predominará la función referencial. Ejemplo, está lloviendo. Ese perro es bravo. Hoy es lunes 21. Son las 3:30, etc. Sustentado en la dicotomía saussuriana de la lingüística de la lengua, de significante, significado, diaconía, sincronía, tenemos los pares de oposiciones que fundamentan la teoría del formalismo: lenguaje poético, lenguaje coloquial, material, recurso, sincronía, diacronía, forma y contenido. Con el fin de establecer una diferenciación de los roles entre el emisor y el receptor, se hace una diferenciación entre literariedad y función poética. De acuerdo con Lázaro Carreter, la función poética es una función estructurante y suplementaria. En este sentido corresponde al productor, mientras que la literariedad, en tanto es una cuestión de normas institucionales o mejor disciplinarias, corresponden al lector o espectador. En consecuencia, de acuerdo con Searle y Carreter, la clasificación de lo literario o no literario parece depender de los participantes. Es el resultado de un proceso de semantización o sentido, configuración en relación con normas y principios de literariedad o marcos discursivos. Por el contrario, el proceso de semiotización, significado, inscribe al texto mediante unas marcas en una determinada clase de textos a través de marcos de intercomprensión y marcos discursivos. En oposición al estatismo que implica el concepto de estructura, Tinianov propone el concepto de sistema, en el que los elementos que componen dicho sistema establecen relaciones no de igualdad ni de relaciones horizontales, sino relaciones dinámicas. Dice Tinianov, la unidad de la obra no es una unidad simétrica y cerrada, sino una integridad dinámica que tiene su propio desarrollo. Sus elementos no están ligados por un signo de igualdad y adición, sino por un signo dinámico de correlación e integración. La forma de la obra literaria debe ser sentida como forma dinámica. Ese dinamismo se manifiesta en la noción del principio de construcción. No hay equivalencia entre los elementos componentes de la palabra. La forma dinámica se manifiesta ni por su reunión ni por su función, sino por su interacción y en consecuencia por la promoción de un grupo de factores a expensas de otro. El factor promovido deforma a los que se le subordinan. Se puede decir entonces que siempre se percibe la forma en el curso de la evolución de la relación entre el factor subordinante
y el constructivo y los factores subordinados. Es decir, el principio constructivo es la relación que se establece entre un material, un efecto o intención de orientación que vendría a caracterizar a un sistema literario en términos de obra o en términos de movimiento. Linianov define la noción de construcción en reemplazo de forma. La forma de una obra literaria es dinámica, es una construcción, ya que está compuesta por una serie de niveles, lexical, morfológico, sintáctico, semántico, etc. Los niveles mantienen entre sí una relación dinámica e interactiva en la que algunos elementos son dominantes, subordinantes y otros dominados, subordinados. Esta idea se emparenta con el concepto posterior de intertextualidad. En una obra literaria todo es significante, obra-sistema, desde la estructura fónico-gráfica hasta la estructura semántica. Del concepto de noción de construcción propuesto en 1923 al concepto de evolución literaria propuesto en 1927, Tinianov resalta aspectos que ya se encontraban en el concepto de noción de construcción. Por un lado, tenemos el concepto de obra como sistema y serie como sistema también. Recordemos que la obra es sistema en tanto se compone de un conjunto de elementos organizados en torno a un elemento subordinante. Y la serie se define como un conjunto de cosas que tienen una relación entre sí y que se suceden unas a otras. Es decir, cuando hablamos de serie, nos estamos refiriendo a la serie literaria, es decir, a la sucesión de movimientos que se concretizan en un conjunto de obras. Es decir, estamos hablando desde la perspectiva diacrónica. Teniendo en cuenta entonces la diapositiva, en la parte inferior tenemos en nuestra gráfica un conjunto en el que el elemento D funciona como dominante o subordinante en relación con A, B, E, H y C. Esto es lo que se llamaría efectivamente un sistema, en tanto obra o en tanto serie. Este conjunto puede ser leído como una obra literaria, como un movimiento literario o como una época en la serie literaria. Las relaciones que se establecen entre los elementos subordinados con relación al elemento subordinante, que en este caso es D, cumple lo que se ha llamado la función constructiva, que tiene dos funciones internas. Por un lado, la función sinónima, que es la que está directamente relacionada con los elementos de un mismo sistema, es decir, elementos de género. Por ejemplo, en términos de novela, en un momento específico, una novela o una obra literaria se caracteriza por tener un elemento subordinante y un conjunto de elementos subordinados. De una novela a otra podemos encontrar elementos que coinciden o que se comparten. De aquí hablamos de la función sinónima. En relación con la segunda función, que sería la función autónoma, es la relación que la serie literaria establece con elementos de otras series. La función autónoma es la relación con la serie de elementos semejantes que pertenecen a otros sistemas y a otras series. En este caso puede ser, por ejemplo, entre el romanticismo y el realismo. El elemento E y el elemento H se encuentran en la obra en tanto sistema cuya dominante es D. Aquí compartirían estos dos elementos con relación a la serie, pero estos elementos forman parte de otro sistema. ¿En qué consiste la correlación de la literatura con las series vecinas? ¿Cuáles son esas series vecinas? Siempre una respuesta, la vida social. Pero para resolver la cuestión de la correlación de las series literarias con la vida social, debemos hacer otra pregunta.
cómo y en qué la vida social entra en correlación con la literatura. La vida social tiene muchos componentes de diversos aspectos y solamente la función de esos aspectos le es específica. La vida social entra en correlación con la literatura ante todo por su aspecto verbal. Lo mismo ocurre con las series literarias puestas en correlación con la vida social. Esta correlación de la serie literaria y la serie social se establece a través de la actividad lingüística. La literatura tiene una función verbal con relación a la vida social. Con la introducción del concepto de función desplazando el de recurso, la reflexión sobre el efecto de desautomatización se trasladará desde la relación de la literatura con el mundo real a la relación de la literatura con la literatura misma. Por ejemplo, si un mismo recurso, aunque cumpliera funciones estéticas distintas, aparecía en diferentes textos, ese recurso se automatizaba, se volvía cliché y dejaba de ser percibido por el lector, se volvía cotidiano. Con ello, la función estética de tales recursos se negativizaba. De este modo, se determinó que los textos literarios eran sistemas dinámicos en que los elementos se estructuraban en planos. El componente dominante será aquel que sea central en una obra, rigiendo y determinando a los demás, concepto que para otros será entendido como el tema. Esta idea consideraba un desarrollo histórico en el que la literatura se planteaba como evolución permanente en busca de desfamiliarizar lo habitual. Desarrollos posteriores del concepto de dominante por parte de Jacobson. Se puede definir el dominante como el centro de enfoque de un trabajo artístico, reglamenta y transforma sus otros componentes. El dominante puede ser estudiado no solo en el trabajo poético de un artista aislado, de un canon poético o entre las normas de determinada escuela poética, sino también en una época tomada como un todo en particular. Por ejemplo, la música en el romanticismo y por consiguiente la orientación de la poesía hacia esta. Si nos tomamos ciertas licencias con respecto al enfoque sociológico planteado por Tinianov y lo insertamos en el ámbito del materialismo histórico, vemos nosotros que el elemento de la infraestructura o lo económico es social vendría a tener una representación en dos ámbitos. Por un lado, en la que conformaría la tradición literaria, que sería básicamente el conjunto de procedimientos o recursos propios de la serie literaria. Y por otro, los mecanismos a través de los cuales se transforma dichos elementos de la infraestructura o lo económico-social en términos estéticos. Es decir, tanto la tradición como la mediación tienen una relación muy estrecha, pero la tradición es el conjunto de elementos que se poseen en tanto capital, en cuanto riqueza, en tanto pasado, y la mediación es el conjunto de elementos efectivamente elegidos en un momento histórico específico. Lo que antes se ha denominado serie social, en tanto se configura o se constituye a partir de un conjunto de series bien diferenciadas como la serie religiosa, la serie política, la serie filosófica o la serie literaria. Esta serie social vendría a constituir lo que posteriormente se llamó horizonte ideológico a partir del cual una serie literaria en tanto obra o en tanto movimiento estético literario se ve influenciada por la serie social, que podría ser en el ámbito de lo ideológico, predominando lo político, predominando lo religioso o predominando lo filosófico a modo de ejemplo. Estas relaciones entre estas series sociales con la serie literaria se da en el ámbito de la serie de la función verbal, es decir, a través del lenguaje, pero mediados por la tradición y los recursos o los elementos de elaboración estética propios de la mediación o del lenguaje estético literario del momento. En palabras de Tinianov, el estudio de la evolución literaria solo es posible si la consideramos como una serie, como un sistema puesto en correlación con otras series o sistemas y condicionado por ellos. El examen debe ir de la función constructiva a la función literaria y de esta a la función verbal.
Es importante marcar que la función literaria es la correlación de la obra con las series literarias, o sea, la función constructiva. En este caso sería la función sinónima. Debe aclarar la interacción evolutiva de las funciones y de las formas. El estudio evolutivo debe ir de la serie literaria a las series correlativas vecinas y no a otras más alejadas, aunque éstas sean importantes. El estudio de la evolución literaria no excluye la significación dominante de los principales factores sociales. Por el contrario, solo en ese marco la significación puede ser aclarada en su totalidad. El establecimiento directo de una influencia de los principales factores sociales sustituye el estudio de la evolución literaria por el de modificación y deformación de las obras literarias. De acuerdo con Gerard Genet, la relación entre poética e historia de la literatura puede ser explicada a partir de los conceptos planteados por Tinianov. La historia de la literatura, entonces, en términos de sucesión de estados o de cortes sincrónicos, sería la descripción del conjunto de transformaciones a partir de las cuales un elemento pasa de ser dominante a ser dominado, de ser subordinante a ser subordinado, es decir, la variación. Y la permanencia sería un corte sincrónico, es decir, un momento del sistema literario, una época en el que predomina o es constante una dominante. Las propuestas hechas por el formalismo ruso, lejos de haber sido abandonadas, son en la actualidad objeto de reflexión. En esta diapositiva tenemos la propuesta del crítico literario y sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva, quien incluye muchos de los aportes del formalismo ruso en el ámbito del materialismo histórico. Nos preguntamos, de acuerdo con lo visto hasta el momento, en relación con el materialismo histórico y con el formalismo ruso y los conceptos trabajados en esta presentación, ¿cuáles podemos identificar en la gráfica? ¿Cuáles son nuevos? ¿Cómo podemos plantear pues, una explicación de este diagrama?